tenemos, como venimos haciendo en los últimos años, pues a dos ponentes muy cualificados, también, como sucedía en el caso de Sergio García Ramírez, por su cualificación teórica y práctica, es decir, por estudiosos de la materia, pero también porque se han desempeñado, o todavía en el caso de Eduardo Ferrer MacGregor, todavía en este momento se desempeña como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que fue presidente hasta hace no mucho tiempo y de la que sigue siendo, como digo, juez, mientras que el profesor Luis López Guerra pues ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, vocal del Consejo General del Poder Judicial en España, secretario de Estado de Justicia y la experiencia práctica que más se vincula con el tema que hemos anunciado, su condición de juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si no me equivoco, Luis, por un periodo de 9 años, ¿no? Porque fue, o 10, porque fue cuando se amplió, porque antes eran 6, ¿verdad? Y coincidió ahí esa ampliación. Por lo tanto, pues como digo, nos sentimos muy honrados con su presencia. No leemos los currículums porque, eso es perfectamente accesible para todos ustedes y, en cambio, prefiero los pocos minutos de la presentación pues dedicarlos a expresar nuestro agradecimiento porque, una vez más, pues podemos contar con ellos, han aceptado nuestra invitación, soportan el calor toledano de esta tarde de mediados del mes de julio y vienen a aportarnos aquí pues sus conocimientos para un enfoque, como creo que sabéis porque tenéis el cronograma, este tipo de sesiones dobles cada vez las hemos extendido más, a veces con un propósito de debate, en este caso más bien con un propósito de comparación, ¿no? De una visión comparada, similitudes, diferencias, que es bastante útil verlo de esta manera. No les quiero quitar más tiempo para que podamos desarrollar el evento más o menos en su horario. Reitero ese agradecimiento. Les he dado una recomendación de 20-22 minutos cada uno para que la suma de las dos sesiones pues equivalga a una ponencia y de esta manera podríamos todavía dejar unos pocos minutos al final. Tengan en cuenta que esto ya también es la clausura donde tenemos otra serie de consideraciones, pero de todas maneras nuestro compromiso es que haya la posibilidad al menos, ¿no?, de participar o de preguntar, y eso se producirá si más o menos cumplimos el horario, pues unos minutos después de su intervención. Muchísimas gracias. Según programa estaba en primer lugar Luis López Guerra, pero bueno, es un poco indiferente como quiera, ¿no? Así, siempre lo hacíamos así, ¿verdad? Pues muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes, señores. Y debo decir... muy bien. Debo decir que don Sergio nos ha dejado el tema, la última parte de su intervención, como decimos en España, nos ha dejado un poco el toro colocado, cuando pues en la última parte se refería a la situación que podemos llamar multinivel, de la existencia de un conjunto de niveles de protección de derechos humanos que van desde el nivel universal, en el ámbito de Naciones Unidas, el nivel regional en el ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención Interamericana, en el ámbito nacional, en la existencia de jurisdicciones especializadas, y esta situación multinivel lo que provoca obviamente es la necesidad de coordinación entre la normativa y los órganos de estos niveles. Hay que decir que aquí nos encontramos con un problema general del derecho internacional. Como ustedes saben, el derecho público, a partir del siglo XVII, pues se organiza a partir del principio de la soberanía de los Estados. Los Estados son soberanos tanto interna como externamente. El derecho internacional, el progreso del derecho internacional supuso la adopción de una serie de normas y tratados, pero que se encontraban en gran parte sujetos al principio de reciprocidad. Yo obedezco nuestro tratado mientras tú lo obedeces. Y en una fase posterior, esto se ha visto, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos, reforzado porque no solo existían unos tratados vinculados al principio de reciprocidad, sino también unos organismos jurisdiccionales y unos sistemas de derecho objetivo que iban más allá de la reciprocidad y establecían un orden de valores y un orden de derechos. El Convenio Interamericano de la Convención debe respetarse, aun cuando otros países no la respeten.
el convenio europeo tampoco depende en cuanto a su observancia de la reciprocidad, sino el principio de una forma de derecho de ordenamiento objetivo. Claro, esto que supone la existencia de organismos de tipo jurisdiccional o cuasi jurisdiccional que tienen que llevar a cabo la interpretación de los diversos convenios, de las diversas normas. Y aquí empiezan los problemas, es decir, la existencia de estos distintos niveles de órganos jurisdiccionales que interpretan la normativa aplicable en su momento, pues puede conducir a diferencias notables, sobre todo si tenemos en cuenta a lo que me refería antes. La estructura tradicional del derecho es la estructura basada en la soberanía de los Estados y, por tanto, en la primacía de los órganos internos de los Estados. Y sobre esta base ideal, pues se ha ido construyendo primero un derecho internacional y ahora un derecho internacional de los derechos humanos, cuya actuación, obviamente, y en muchas ocasiones, pues choca, infringe, afecta los conceptos de soberanía de los Estados. Hay, por tanto, digamos, una contraposición entre niveles. Esta contraposición puede darse no solamente con los niveles de los Estados, sino también entre órganos de niveles muy distintos. Les pongo, por ejemplo, ha habido ocasiones en que un comité de Naciones Unidas, en aplicación de los pactos de Naciones Unidas de 1966, pues ha venido a, de alguna forma, contradecir decisiones adoptadas por un órgano regional como puede ser el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En algún caso, si ustedes recuerdan, un caso pues muy famoso en nuestro país, el caso Baltasar Garzón, por ejemplo, en que se quejaba de que se le habían vulnerado sus derechos fundamentales al proceso, acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que inadmitió la demanda por considerar que no cumplía los requisitos necesarios. Baltasar Garzón acudió al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, derivado de los pactos de Naciones Unidas, y el Comité de Derechos Humanos le dio la razón y consideró que España efectivamente había vulnerado el derecho fundamental a un proceso debido. Nos encontramos aquí, por lo tanto, con una contradicción, una contraposición entre el nivel, vamos a decir, universal y el nivel regional. También es verdad, como señaló don Sergio, que no está claro que efectivamente en el nivel universal los comités de Naciones Unidas tengan una característica jurisdiccional, que sean equivalentes a tribunales, pero esto no deja de suponer que sus decisiones y dictámenes tengan una fuerza vinculante para los Estados que han firmado el pacto. Claro, digo, este tipo de problemas se encuentran también, y sigo poniendo ejemplos, piensen ustedes en las contradicciones en un ámbito regional distinto del convenio, como puede ser la Unión Europea, las contradicciones entre el Tribunal Constitucional Federal Alemán y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que hace un par de años pues supuso un enfrentamiento entre las dos instituciones. Y hace unos pocos meses, a finales del año 21, el Tribunal Constitucional polaco vino a declarar inconstitucional y contraria a la Constitución de Polonia la interpretación que había dado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del derecho a un proceso justo. Y vino a decir el Tribunal Constitucional polaco que la interpretación dada por el Tribunal Europeo de que el derecho, los requisitos de un proceso justo se aplicaban también a los procesos ante el Tribunal Constitucional, que aquello contradecía la Constitución polaca. Como pueden ver, son ejemplos de contradicciones. En lo que vamos a referirnos ahora es a la contradicción o contraposición entre dos niveles. Cuando se habla de control de convencionalidad, pues se está hablando de la adecuación de las normas internas de un país a la normativa convencional y a su interpretación en una organización regional como puede ser el Convenio Europeo de Derechos Humanos o la Convención Interamericana. Es decir, el problema del control de convencionalidad es una manifestación, ya digo, de estos problemas de coordinación entre niveles. Y a este respecto hay que señalar que es difícil encontrar en estos momentos pues criterios universalmente válidos en cuanto a la resolución de este tipo de contradicciones. Porque no nos engañemos, los órganos representativos de cada uno de estos niveles pues tienden a defender la primacía de su nivel. Los tribunales constitucionales
tienden a defender la primacía de la Constitución, los tribunales internacionales tienden a defender la primacía del convenio, la primacía de la normativa internacional. Esto ha dado lugar a una serie de soluciones en cuanto a esta cuestión de la convencionalidad. Debe ajustarse la normativa interna a los mandatos de la normativa internacional. Segundo, los órganos nacionales deben aplicar la normativa internacional con primacía sobre la normativa interna. Tercero, ¿qué órganos están encargados de asegurar en su caso esta primacía? Bien, las respuestas pues son muy distintas. Por una parte puede haber lo que podemos llamar respuestas radicales. Piensen ustedes en el caso de la Unión Europea, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido considerando, en fin, ya conocen ustedes todas las famosas sentencias del Tribunal de Justicia, desde Simmental en adelante, considerando que efectivamente el derecho europeo tiene primacía sobre el derecho internacional y por este motivo los órganos nacionales, en caso de contradicción entre la normativa europea y la normativa nacional, tienen que inaplicar la normativa nacional y aplicar la normativa europea. Y en caso de duda, pues pueden plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, pero en ningún caso pueden inaplicar una norma europea en beneficio de la norma nacional. Digo, sería una solución radical. Otro tipo de solución, yo no me atrevo a llamarla radical, pero es lo que desde, fin, y con los conocidos votos particulares que anunciaban este cambio, desde Almonacid a Arellano, la idea del control de convencionalidad en el sistema interamericano, pues supone también la primacía en la aplicación del derecho de la Convención y de su interpretación por el Tribunal Interamericano sobre la normativa nacional y su interpretación por los tribunales nacionales. Naturalmente estoy simplificando, pero digamos que esta es cómo se plantea el tema en el supuesto interamericano, sobre el que ya pues hablará más adelante Eduardo Ferrer. ¿Qué pasa en el caso europeo? Pues bien, la verdad es que en el caso europeo no se ha querido seguir, quizá voluntariamente, ni la concepción, digamos, del derecho europeo, lo que se ha llamado control de europeidad, ni tampoco, aun cuando no deja de tener influencia, el modelo de la Corte Interamericana del control de convencionalidad y la primacía en la aplicación del derecho convencional. El Tribunal de Estrasburgo en esto hay que reconocer que ha sido más, digamos, más cauteloso que la Corte Interamericana y, desde luego, mucho más que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y quizás eso se deba a sus mismas características procesales del sistema. Como ustedes saben, en el sistema europeo existe el acceso directo de los justiciables, de los ciudadanos, de las personas, el acceso directo al Tribunal Europeo sin pasar por ningún filtro. Este aspecto directo, bueno, por ningún filtro internacional, hay el filtro nacional, naturalmente, derivado del principio de subsidiariedad. Pero, así como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es posible, salvo casos muy reducidos, el acceso de particulares, pues en el sistema europeo del Tribunal de Estrasburgo, del convenio, sí es posible este acceso, lo cual tampoco existe en el sistema interamericano, puesto que se presenta el filtro de la Comisión Interamericana. Resultado de esto, un resultado cuantitativo. Ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se plantean cada año unos 60.000 casos y tiene que dictar miles, a veces 1.500, 1.600 resoluciones en forma de sentencias, providencias, autos, etcétera. Lo cual supone que en gran manera su trabajo es un trabajo muy concreto de resolución de problemas específicos y que en ocasiones hace, digamos, plantea directrices generales, pero en gran parte pues se trata de algo muy casuístico y el tribunal no es partidario, ante esta enorme cantidad de sentencias, no es partidario, digamos, de atarse las manos excesivamente, hace afirmaciones genéricas, pero por lo menos en el caso de la control de convencionalidad nunca ha llegado a las afirmaciones hechas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o por la Corte Interamericana con respecto a la primacía radical y absoluta por parte del derecho convencional y, por tanto, la obligación de las autoridades nacionales de la inaplicación del derecho interno contrario a esta normativa. Sí ha venido a decir, en último término, que la interpretación del convenio le corresponde
al Tribunal de Estrasburgo, obviamente, con lo cual su doctrina pues tiene un efecto, digamos, general, en el sentido de que los países que han firmado el convenio están obligados no solamente a respetar el convenio, sino a respetar también la interpretación dada por el tribunal. Esto no quiere decir que no haya seguido método, vamos a decir, si los métodos seguidos por la Corte Interamericana o el Tribunal de Justicia, podemos llamarlos derecho duro o hard en los términos anglosajones, que no haya seguido el Tribunal Europeo fórmulas, vamos a decir, soft o suaves para conseguir este control de convencionalidad. Y esta en dos formas. Una, no en el fallo, sino en los fundamentos de las sentencias, diciendo que la vulneración concreta en un caso determinado se ha producido no por una cuestión casual o que, en fin, del momento, sino por la existencia de normas internas en un ordenamiento que claramente son contrarias a los derechos del convenio. Pero lo hacen los fundamentos. Y viene a decir, sería conveniente pues que el país en cuestión pues lleve a cabo una revisión de su ordenamiento, lleve a cabo una revisión de determinadas normas que parecen conducir indefectiblemente a vulneraciones de derechos. El último caso, y ha habido muchos de este tipo, pues se ha producido sabe usted, las circunstancias actuales de la República de Polonia, en la que ha habido una injerencia considerable del Poder Ejecutivo en las resoluciones judiciales y la formación del Consejo de la Magistratura y de los tribunales nacionales. Y en un caso del año pasado, hace pocos meses, del caso Dolinka, Fisek y Osimek contra Polonia, el Tribunal Europeo pues ha venido a señalar que ciertamente que su función, o sea, los Estados tienen desde luego un margen de apreciación a la hora de interpretar el convenio y establecer su legislación, pero que hay un conjunto de normas que fatalmente conducen a la vulneración del convenio y, por lo tanto, recomienda al Estado polaco que tenga en cuenta este mandato, que tenga en cuenta esta observación y que proceda a llevar las medidas adecuadas para reformar el ordenamiento interno. El tribunal no dice qué medidas deben ser, pero está claro que es pues abolir aquellas normas que de una forma u otra supongan una injerencia del Poder Ejecutivo en la formación de los tribunales. Una forma un poco más dura, un poco más precisa, parecida al control de convencionalidad, pero que no lo es exactamente o no es declaradamente, son las llamadas sentencias piloto. Es decir, cuando el Tribunal Europeo encuentra que hay una cantidad notable de recursos, una cantidad notable de demandas de muchos países, a veces cientos, a veces, como el caso de Ucrania, miles, en los que es evidente que si se está produciendo una violación del convenio es porque hay normas internas o una estructura interna que está provocando estas vulneraciones masivas. Y entonces el tribunal, en estos casos, si se encuentra con miles de sentencias, sigue una fórmula, si ustedes quieren economicista, consistente en resolver uno de estos casos, señalar que se ha producido una vulneración del derecho, señalar que esa vulneración es resultado de un sistema interno normativo deficiente y en el fallo no solo reconocer la violación, sino dar un plazo determinado al Estado en cuestión para que lleve a cabo una revisión de esta normativa y si el Estado lo hace, el tribunal inadmite el resto de las sentencias y si no lo hace, pues lleva a cabo entonces unas condenas masivas, podemos decir, del Estado porque está aplicando una normativa contraria a la Convención. Este sistema de las sentencias piloto pues ha tenido resultado en materias, por ejemplo, el tribunal se ha encontrado con muchos casos de malas condiciones de vida en las prisiones, por ejemplo, y no solamente ha condenado al Estado por esas malas condiciones en un caso determinado, sino que le ha puesto la condición, podemos decir, de llevar a cabo un cambio normativo y ajustar las condiciones de las prisiones. Y ha habido muchos casos, estoy pensando en el caso de Croacia, por ejemplo, donde esta técnica ha tenido resultados. Son sistemas, si ustedes quieren, muy casuísticos, pero que hacen que el tribunal actúe de una forma prudente, sin llegar a establecer una inconvencionalidad de normas internas, sino señalando que sus resultados pues, no son adecuados al convenio. Claro, esto lo que pasa es que no conduce en muchos casos a una real operatividad, puesto que efectivamente existen sistemas muy distintos para que los países pues vayan adaptando su normativa interna o su actuación interna a los mandatos del convenio. Hay que decir que en general los países europeos siguen dos fórmulas, esto es interesante. En algún país, por ejemplo Francia, el Tribunal Constitucional, el Consejo Constitucional, vino a decir que al ser el Convenio Europeo un tratado,
había que aplicarle, con relación a las normas internas, las relaciones que existen entre cualquier tipo de normas. La norma superior predomina sobre la norma inferior. La Constitución francesa establece que las normas tienen primacía pero que los tratados tienen primacía sobre las leyes, y entonces la Corte del Consejo Constitucional vino a decir que el problema del control de convencionalidad era un puro sistema de adecuación de las fuentes del derecho que tenía que ser resuelto por los jueces internos. Esto es, el juez interno se encontraba con una norma, el convenio y la jurisprudencia del tribunal y la norma interna, aplicaba la Constitución, y entonces llevaba a cabo una inaplicación del derecho interno en favor del convenio. Es decir, que en el sistema francés, efectivamente, el derecho interno admite la existencia de un control interno de convencionalidad. Sin embargo, en el caso italiano y en el caso español, por ejemplo, el sistema es distinto. En el caso italiano hay un mandato constitucional también de primacía de las normas internacionales sobre las normas internas. Pero el Tribunal Constitucional italiano ha considerado que si una norma interna vulnera la norma internacional, lo que está haciendo es vulnerar el mandato constitucional de primacía. Y entonces pasa que la norma contraria al convenio es una norma inconstitucional. Pero en el sistema italiano, el único órgano que puede declarar la inconstitucionalidad de una norma es la Corte Constitucional. Con lo cual, si un juez se encuentra con una norma interna contraria al convenio europeo, no puede inaplicar la norma interna y aplicar el convenio europeo, sino que tiene que preguntar al Tribunal Constitucional si la norma interna es inconstitucional por no aceptar los mandatos de la Constitución en cuanto a la primacía de fuentes del derecho. Con lo cual, el resultado, pues ustedes cuál es. En Francia es los tribunales ordinarios, el Consejo de Estado o el Tribunal Supremo, los que deciden sobre la aplicación o inaplicación del control de convencionalidad, mientras que en Italia el caso está reservado a una jurisdicción que está concentrada en el Tribunal Constitucional. En el caso español nos encontramos ante una situación curiosa, porque tenemos dos preceptos constitucionales aparentemente divergentes. El artículo 96 establece que los tratados que han sido ratificados por España pues no pueden ser modificados y tienen por tanto carácter superior a las leyes ordinarias, con lo cual en principio podría pensarse que cualquier juez, si se encuentra con una norma interna contraria al convenio europeo, que es un tratado, pues podría aplicar al convenio en virtud del principio de jerarquía. Pero tenemos otra norma, el artículo 10.2 de la Constitución, que dice que los derechos fundamentales habrán de interpretarse de acuerdo con los tratados internacionales firmados por España. Con lo cual, si una norma no interpreta o lleva a cabo unos mandatos contrarios al convenio, se convierte en contraria al artículo 10.2 de la Constitución y, por lo tanto, se convierte en inconstitucional. Resultado, nos encontramos con el caso italiano, y hasta muy recientemente todos los problemas de contradicción de normas internas con las normas del convenio suponían el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Había un monopolio, podemos decir, del control de convencionalidad por el Tribunal Constitucional, y el control de convencionalidad era también un control de constitucionalidad. Sin embargo, hace 3 años, una sentencia del Tribunal Constitucional, citando expresamente a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, vino a mantener que el problema de la convencionalidad, del control de convencionalidad, había que interpretarlo a la luz de la primacía de los tratados. Y citando expresamente al Monacís Arellano, vino a decir que si un tribunal encontraba una contradicción entre la norma interna y la norma del convenio, tenía que aplicar el convenio e inaplicar la norma interna por tener un rango inferior. Esta sentencia, que hasta ahora es un rara avis, tenemos solamente un caso que no ha sido confirmado por sentencias posteriores, supondría el acercamiento de la jurisprudencia española al principio de control de convencionalidad por los jueces ordinarios. Hay que decir que es una tesis que ha encontrado pues no pocos oponentes. Yo les recomendaría a los que tengan tiempo un artículo del actual decano de la Facultad de Derecho de la Complutense, Ricardo Alonso, publicado en la Revista Española de Derecho Constitucional, en que hace una crítica severísima de esta sentencia e indirectamente del principio de control de convencionalidad por los jueces ordinarios. Pero la disputa está abierta. Lo que ocurre es que tenemos únicamente un caso del Tribunal Constitucional, y con un solo caso pues la jurisprudencia pues no deja de ser un poco vacilante. Acabo diciendo, el Tribunal Europeo parece haber introducido una forma, digamos, suave o de control de convencionalidad previo mediante la aplicación del
llamado opinión consultiva, la llamada opinión consultiva, por el protocolo 16 al convenio, por el cual los altos tribunales de los países miembros del convenio pueden, con ocasión de un caso concreto, pedir al Tribunal Europeo la opinión sobre el ajuste de su ordenamiento jurídico a los mandatos del convenio, de forma que se produce una especie de control de convencionalidad previo. Esto tiene poco que ver, tiene algo que ver, pero poco, con las opiniones previas consultivas existentes en el sistema interamericano, puesto que en el sistema interamericano son cuestiones o preguntas, opiniones pedidas por los órganos ejecutivos de los países, en su caso, pero no por los tribunales, mientras que en el caso europeo se trata de una opinión pedida por un alto tribunal. Lo que ocurre también es que no se trata de una obligación de los tribunales, se trata de una cuestión opcional. Los Estados pueden o no acogerse a esta metodología, incluso si se acogen a esta metodología, los tribunales, en su caso, pueden o no pueden plantear la cuestión de la petición de opinión al Tribunal Europeo. Resultado que hasta el momento han sido relativamente pocas las opiniones que se han pedido y sobre temas, en muchos casos, no excesivamente trascendentales. El último que tengo aquí, que es de hace un par de días, de los 4 o 5 que ha habido, pues se refiere a los derechos a la discriminación que puede producirse entre asociaciones de cazadores en cuanto a acogerse a una norma, es decir, una cuestión, si se quiere, menor. Posiblemente la difusión de estas opiniones, la difusión de este control preventivo pudiera suponer la solución a muchos problemas, pudiera suponer reforzar el diálogo entre tribunales, llevando a cabo un control de convencionalidad previo, vamos a decir, así suave. En último término, y con esto concluyo, lo que parece claro es que en estos momentos los problemas de la práctica del control de convencionalidad dependen no tanto de la normativa concreta de los convenios, sino de la práctica de los tribunales dedicados a aplicarlos. Por esto también hago referencia a lo que dijo don Sergio, en el sentido de que lo fundamental en este aspecto es la existencia de una cultura común de los derechos humanos que afecten no ya solamente a los ciudadanos, sino también, sobre todo, a los órganos jurisdiccionales. Desde esta perspectiva, tanto internacionales como nacionales, desde esta perspectiva, el llamado diálogo de tribunales, que puede parecer muchas veces una cuestión meramente académica o adjetiva, pues en realidad tiene una gran importancia, porque si efectivamente llegamos a tener unos conceptos e ideas comunes en materia de derechos humanos, en gran parte los problemas de control de convencionalidad podrían desaparecer, al menos en su aspecto contencioso, y encontrarse con posibles soluciones, ya digo, de tipo previo o basado pues, en estas fórmulas de control soft, como pueden ser las opiniones. Se trata, por tanto, de un problema jurisdiccional, pero no solo jurisdiccional, sino obviamente también una cuestión para aquellos que llevan a cabo la defensa práctica de los derechos humanos, los abogados, las ONGs, que tienen que saber cuáles son las armas procesales técnicas que les convienen, pues, a efectos de conseguir una interpretación favorable, ya digo, de los mandatos internacionales, en su caso incluso pues contraviniendo los mandatos nacionales. Pero hasta el momento, y no soy muy optimista en esto, la tradición jurídica basada en la soberanía nacional pues supone notables dificultades, y claro, la labor de los tribunales internacionales, la de conseguir esta convicción, este diálogo con los tribunales nacionales para conseguir esta cultura común. Con esto acabo mi intervención y dejo hablar al profesor Ferrer, que va a centrarse en el aspecto concreto, es decir, donde realmente se ha originado esta doctrina del control de convencionalidad que lucha por imponerse, podemos decir, en el mundo jurídico. Muchas gracias. Hola, hola. Sí. Sí, muy buenas tardes. Para mí es un verdadero placer estar nuevamente en la Universidad de Castilla-La Mancha y una vez más, no sé cuántos años ya tengo, vengo, primero eran en invierno, en enero, entonces mis recuerdos eran la nieve, el frío, y ahora por supuesto mis recuerdos son de calidez humana. Por supuesto, siempre de calidez humana, tratándose del doctor Francisco Javier Díaz Reborio, uno de los grandes, podríamos decir, puentes académicos
entre América Latina, utilizando esta expresión de don Sergio, puentes académicos entre América Latina y Europa, especialmente España. Así que muchísimas gracias al doctor Díaz Reborio, por supuesto, a las profesoras, a los profesores, a todo el equipo que integran el claustro de esta facultad y de esta universidad, que hacen posible año tras año realizar esta especialidad, este curso, porque tiene varios nombres cada año. Y bueno, y un enorme placer compartir esta mesa y compartir este broche de oro que empezó desde la pasada conferencia con dos de los juristas pues, más relevantes en ambos sistemas de protección internacional de derechos humanos. Me refiero al siempre admirado profesor Luis López Guerra y por supuesto a don Sergio García Ramírez. Ambos, hay que decirlo, utilizando la expresión de don Sergio hablaba de puentes culturales, puentes constitucionales, puentes legales, puentes jurisdiccionales, pero también hay puentes personales. Y ellos han sido verdaderamente puentes entre este derecho nacional y el derecho internacional. En el caso de don Sergio, hace muy poco, hace unas semanas, estábamos en un evento en la Complutense, y cuando lo dije y lo repito ahora, don Sergio es el padre del control de convencionalidad. Al lado mío estaba la expresidenta Elizabeth Odio y me dijo, ¿y la madre? Entonces sí, le tengo que decir padre, madre, abuela y abuelo, porque ahora ya hay nietas y nietos de este control de convencionalidad, pero honor a quien honor merece. Don Sergio, antes de Almonacid Arellano, que es lo que ustedes han leído, este famoso párrafo 124, que ustedes se lo saben de memoria, porque así deben de entender este famoso párrafo 124 de Almonacid Arellano, que ya tiene sus años. En 2003, en un voto, fue la primera vez que se utiliza esta expresión de control de convencionalidad, un poco comparándolo, don Sergio, es de don Sergio la expresión, comparándolo con el control de constitucionalidad. Y por eso es tan oportuna esta mesa, control de constitucionalidad y de convencionalidad, porque evidentemente el control de convencionalidad no surge de la nada, no fue un invento, sino que el control viene pues de décadas, y de muchísimo tiempo atrás. Y aquí quiero también recordar, como siempre lo tenemos que hacer, decía don Sergio, a dos integrantes de esta Corte Interamericana, dos mexicanos ilustres, me quito a mí porque ellos sí son ilustres, don Sergio García Ramírez y don Héctor Fix Zamudio. Hace un año, 5 meses y 18 días partió. Vamos a cumplir ya casi un año y 6 meses, pero su espíritu sigue vivo y su pensamiento ahí está. Y don Héctor Fix Zamudio, y con esto quiero ya retomar y entrar, decía, o él tradujo una obra que ya es clásica, una obra de Mauro Capelletti, en la década, era la tesis doctoral, que era la jurisdicción constitucional de las libertades, que el maestro Fix la tradujo con autorización de Capelletti, de la libertad. Jurisdicción constitucional de la libertad. Jurisdicción, jurisdictio, decir el derecho de la Constitución. Jurisdicto, decir el derecho de la Convención. Jurisdicto de la Convención Americana. Ahora, jurisdictio, decir el derecho del derecho comunitario. Control de constitucionalidad, control de convencionalidad, y vaya líos que tienen en Europa, El control de comunitariedad, que ahora le llaman el control de europeidad, porque ya no existe como tal, dicen los expertos, el derecho comunitario. Entonces, nosotros lo que estamos advirtiendo es un mismo fenómeno, concatenado, pero que viene
y aquí me remonto a nuestro querido maestro don Héctor Fixamudio, en algo que en términos amplios llama defensa de la Constitución, que él lo divide, ¿no? El defensa de la Constitución en lato sensu, que hay muchos instrumentos que están en la Constitución para su defensa, pero que no son jurisdiccionales. Eso se llaman las garantías constitucionales, que es lo que el maestro Fixamudio en su tesis de licenciatura en 1956, la garantía jurisdiccional de la Constitución, siguiendo a Kelsen, dijo: hay un derecho procesal constitucional que estudia específicamente el contenido que son las garantías constitucionales. Esa es la parcela del saber jurídico, ¿no? Hay un derecho procesal constitucional, hay un derecho constitucional procesal, que no es lo mismo y que no es un juego de palabras, y también, evidentemente, hay un derecho internacional de los derechos humanos, que, como bien don Sergio García Ramírez anunciaba en el año de 1945 en México, perdón decir en mi país, en nuestro país, precisamente en estos acuerdos de Chapultepec, fueron los acuerdos de paz. Inicia esta ruta que luego quedaron plasmados en 1948 en esta Declaración Universal, pero que es casi 8 meses antes, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Carta de la OEA. Pero 3 años antes, en 1945, y quiero mencionar este dato porque creo que es muy importante, se reúnen en San Francisco 51 países, suscriben la Carta de Naciones Unidas, y ahí el artículo 56, inciso C, habla de algo fundamental que creo que está detrás de este control de convencionalidad, control de constitucionalidad, de control de comunitariedad, que dice este artículo 56, que esos derechos y libertades que ya están a nivel nacional deben de tener efectividad. Yo creo que ahí está la palabra mágica y el verdadero reto, la efectividad. El control de convencionalidad hace efectiva la convención. El control de constitucionalidad hace efectiva la Constitución. El control de comunitariedad hace efectivo el derecho comunitario o el derecho de la Unión Europea. Y en el caso de los derechos humanos, lo que está haciendo efectivo es la dignidad humana, que no tiene fronteras. Y por eso este diálogo multinivel hoy más que nunca está ahí. Y por eso en esta sentencia que acaba de mencionar Luis López Guerra, que es la sentencia 140/2018, párrafo 6, cita textualmente al Monacid Arellano el Tribunal Constitucional. ¿Pero cómo? El Tribunal Constitucional está citando a la Corte Interamericana. Por cierto, no cita el Tribunal Europeo, ¿no? Cita a la Corte Interamericana para hablar del control de convencionalidad, control difuso, le llama el Tribunal Constitucional, para que los jueces nacionales españoles puedan dejar de aplicar normatividad española con base pues en la Carta Social, ¿no? Y ya van, creo que más de 30 jueces españoles que, siguiendo este criterio único todavía del Tribunal Constitucional, lo están realizando. Mal o bien, críticas o no, pero lo cierto es que hay un diálogo profundísimo actualmente, más allá de que si es el Tribunal Europeo, que si es el Tribunal, la Corte Interamericana. Por cierto, está la Corte Africana de Derechos Humanos, que también hay un diálogo muy profundo. La Corte Interamericana desde el 2018, cuando cumplió 40 años, está a partir de ahí, que hay un acuerdo entre las 3 cortes regionales de derechos humanos del mundo, está emitiendo un anuario con la jurisprudencia de los 3 tribunales. Esto es importantísimo porque lo que nos está diciendo es que ya no hay fronteras. Estos derechos humanos son universales. Claro, que se protegen en el sistema interamericano, en el europeo, en el africano y en el sistema universal, pero estamos hablando de los mismos derechos, no estamos hablando de cuestiones distintas. Y esto me lleva
a otro tema o a otra perspectiva que, recordando a mi querido maestro nuevamente, a nuestro querido maestro don Héctor Fixamudio, que alguna vez me comentó que el texto sin contexto es puro pretexto. No es lo mismo interpretar la Convención Americana para aplicarla en México que la Convención Europea, ¿no?, la Convención de Roma, para aplicarla en España o en algún otro país. Como decía don Sergio, que me encanta su expresión, esta navegación europea o navegación americana tiene sus propios rumbos, con miradas similares, pero con tormentas distintas de intensidad. Y aquí quiero recordar lo que recientemente nos decía Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas. La humanidad se enfrenta a una tormenta perfecta de crisis que está agravando la desigualdad. Estaba revisando hoy en la mañana el último informe de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que no es una ONG, porque a veces dicen, no, este es un órgano de Naciones Unidas que está en Chile, que mide la desigualdad. Y es para espantarse, ¿eh? Dice que la pobreza extrema y la desigualdad han aumentado en todos los países de América Latina. La pobreza extrema subió 86 millones en 2021. Este informe lo dieron a conocer en febrero de este año. Y nos dice que hemos retrocedido 27 años, casi 3 décadas. El contexto hace la diferencia. No es lo mismo un contexto donde América Latina lamentablemente sigue siendo la región más desigual del planeta, ricos y pobres, la brecha es abismal, a un país o a varios países donde el Estado social y democrático de derechos con prestaciones sociales muy importantes, evidentemente ahí vienen las grandes diferencias, aunada a que es una de las regiones con más violencia, con debilidad institucional y donde, como en otros lados, pues la democracia se tambalea, donde la mirada está puesta en los poderes judiciales. Estoy hablando en general, en Europa, en América y en el mundo. Evidentemente, ahí porque son los encargados los jueces de tutelar estos derechos que están en el ámbito de Naciones Unidas, en el ámbito regional y, por cierto, en el ámbito de la Carta, el derecho europeo de la Unión Europea, donde el Tribunal de Luxemburgo, no el de Estrasburgo, el de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 10% de sus sentencias es de derechos humanos. Y la Corte Internacional de Justicia, que es una corte entre estados, vemos que gran porcentaje de sus sentencias tiene que ver con derechos humanos y se cita a la Corte, a veces no la citan, a la Corte Interamericana o a otros tribunales, pero lo cierto es que toman en cuenta los criterios. Entonces, texto sin contexto es puro pretexto. Y yo creo que el contexto hace la diferencia. ¿Cuántas sentencias al año dicta el Tribunal Europeo? 1000 por ahí, ¿no? Con muchos esfuerzos ha bajado de 1000. ¿Cuántas sentencias ha dictado la Corte Interamericana en sus 43 años de vida por ahí? Alrededor de 400. Y ahí la gran visión de don Sergio es que esto va más allá de la ejecución. Esto tiene que ver con el impacto y la trascendencia. Cada sentencia, decía don Sergio, Radilla Pacheco, pongo otro ejemplo, el caso Campo Algodonero, una vergüenza a nivel mundial, a nivel nacional, ¿no? El feminicidio o femicidio, ¿no? Criticado porque se utilizó la expresión que no existía en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ya está, por cierto.
eso propició a que se modificaran todos los códigos penales de México. El último fue Chihuahua, por cierto, ¿no? Donde fueron los hechos. Propició a que se reformaran los códigos penales en el ámbito latinoamericano y propició que se establecieran políticas públicas también, precisamente por la cuestión de violencia de género. Cuando salió la sentencia en 2009, nadie hablaba en México de femicidio o feminicidio. Ahí se empieza a hablar y ahora, bueno, a una realidad ya le ponen nombre y apellido, cosa que antes estaba desdibujada. Es un ejemplo, o el caso Clau Reyes, ¿no? De acceso a la información, ¿no? De Chile en 2006, hay un antes y después, y en fin, podríamos dar muchos ejemplos de cómo esto trasciende. Y por ello, yo creo que el contexto hace la diferencia. Y aquí, una de las grandes líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana, que también ha trabajado como nadie don Sergio García Ramírez, es el tipo de reparación, la reparación integral, que hasta ahora con las sentencias piloto se acercan un poco a lo que tradicionalmente hace la Corte Interamericana, que no solamente es pagar una cantidad de dinero, no solamente pues es de pedir disculpas públicas, ¿no? que el Estado pida disculpas, medidas de rehabilitación, sino también las medidas de no repetición, para que no se vuelvan a cometer las mismas violaciones a los derechos humanos. El caso Campo Algodonero era de 2 niñas y una mujer, ¿no? Eran de 3, pero tuvo una trascendencia y un impacto por las medidas de no repetición. El caso Almonacid Arellano, que es donde nace el control de convencionalidad, se trataba de una ley de amnistía en la época de Pinochet, ¿no? Y aquí esos jueces valientes, ese presidente de la Corte Interamericana valiente, dijo, bueno, esa ley carece de efectos, fíjense la expresión, ab initio, desde el inicio. O sea, es que esto verdaderamente es para aplaudirles, ¿no? Estamos hablando 2006, y aquí recuerdo otro de los grandes maestros de derecho procesal, que ya mencionó don Sergio, Mauro Piero Calamandrei, que tiene un famoso artículo por ahí del año de 1950, donde él ponía y enumeraba las diferencias entre la jurisdicción constitucional, el Tribunal Constitucional 1920, acabamos de cumplir hace año y medio los 100 años del primer Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Austriaco, y el control difuso de constitucionalidad, el caso Marbury versus Madison, 1803, ¿no? Y entonces él decía, en uno es difuso, en otro concentrado, en otro son efectos particulares, el otro son efectos generales, uno tiene efectos ex tunc hacia el pasado, otro tiene efectos ex nunc. La Corte Interamericana, sin decirlo, utiliza algo del derecho constitucional o del procesal constitucional, hacia atrás, no hacia el futuro. Carece de efectos ab initio este control de convencionalidad, ¿no? Es decir, que todo lo juzgado sobre esa ley, adiós. Y todavía hay una cuestión interpretativa, ¿no? Le hicieron a la Corte Interamericana, ¿no? ¿Es para el caso particular o en general? Y la Corte dijo, pues es general, ¿no? Es para más allá del caso, más allá. Otra vez, texto sin contexto, es puro pretexto. Claro, para que llegue un caso a la Corte hay que agotar la instancia de la Comisión Interamericana, que a veces son décadas. Ese es uno de los grandes déficits que tiene la Corte, el sistema interamericano, que para que un caso llegue a la Corte no hay acceso directo, sino que se requiere necesariamente agotar la vía de la Comisión Interamericana, como antes en Europa, antes del Protocolo 11 de 1998, también en Europa se tenía que agotar la vía. Por lo tanto, cuando hablamos de control de convencionalidad, nace en 2006 el Pleno de la Corte, pero luego lo aclara y dice, ojo, no es un control de convencionalidad salvaje, conforme a las competencias y atribuciones de los órganos nacionales.
Esto es algo muy importante, esa aclaración. No se trata de dejar de aplicar la ley nacional para aplicar la ley internacional. No, sino las competencias no las puede establecer la Corte. Las competencias se establecen en el ámbito nacional, pero lo importante es que alguien en el ámbito nacional ejerza ese control de convencionalidad, con otra gran diferencia con Europa. El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obligación de respeto, garantía, y el artículo 2, adecuación normativa, que eso no está en el Convenio Europeo. Es decir, que hay una normatividad que legitima a esta Corte Interamericana para que en el año 2006 7 valientes juzgadores crearan jurisprudencialmente, porque no está en la Convención Americana, ¿no?, el control de convencionalidad. No está, pero sus obligaciones sí. Es decir, la adecuación normativa del artículo 2, el pacta sunt servanda, que está en el Tratado de Tratados, ¿no?, en la Convención de Viena, y evidentemente eso hace que estas obligaciones internacionales sean interpretadas, interpretación viva, no estática, de la Convención, a la luz del contexto en el que se estaba determinando el caso de Almonacid Arellano. Entonces estoy tratando simple y sencillamente de poner los contextos, porque los contextos hacen la diferencia en la región más desigual e inequitativa del mundo, en una de las más violentas. No voy a decir una de las más corruptas, porque creo que en todos lados también se cuecen habas, pero con una debilidad institucional fuerte, y donde, hay que decirlo, los populismos que se ven a nivel mundial, ahí están. Hay 4 competencias que tiene la Corte Interamericana. Casos contenciosos, alrededor de 400. El individuo demanda al Estado una vez agotadas las instancias nacionales. 6 meses después puede acudir de agotar la instancia nacional a la comisión, y eventualmente la comisión puede llevar el caso a la Corte. 2. Medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia y para evitar daños irreparables. Más de 30,000 personas han sido beneficiarias. Incluso colectividades, ¿no?, privados de la libertad, pueblos indígenas, cuando son determinables. 3. Opiniones consultivas. Hasta el día de hoy ha emitido 28, en realidad 29, porque ya se va a dar a conocer, esto ya salió el boletín de prensa, la número 29, opinión consultiva, que casi no se da en Europa. Estas opiniones consultivas, los estados o la Comisión Interamericana le puede preguntar a la Corte cómo interpretar la normativa. La última, la que se va a dar a conocer, es sobre personas privadas de la libertad y el enfoque diferenciado para mujeres, para niñas y niños, para personas LGTBI, etcétera, etcétera. Es decir, esta mirada diferenciada que la Corte lleva mucho tiempo estableciendo, ¿no?, ahora sí para privados de la libertad. Y la número 28, la que resolvió el año pasado, que nos preguntó un estado si hay un derecho humano a la reelección presidencial indefinida, porque ha habido casos donde se ha dejado de aplicar la Constitución para aplicar de manera directa la Convención y permitir la reelección, a pesar de que existe limitante a nivel constitucional. La Corte dijo: no hay un derecho humano a la reelección presidencial indefinida. Los derechos políticos pueden limitarse y eso puede estar en las constituciones. Por eso, desde caso Castañeda-Guzmán, la Corte dijo: puede haber o no candidaturas independientes. Hay una especie de margen de apreciación que la Corte, esa es otra gran diferencia, la Corte no utiliza de manera explícita y rara vez utiliza el margen de apreciación como tal. En este caso sí lo hizo, pero creo que esta es otra de las diferencias que también se pueden advertir, porque claro, los casos que han llegado a la Corte Interamericana, pues la gran mayoría son de violaciones graves o gravísimas a derechos humanos. Y la última competencia, diferencia también con Europa, que aquí hay un órgano político
que es el que supervisa el cumplimiento de las sentencias, en el sistema interamericano es la propia Corte Interamericana la que dicta resoluciones para supervisar las medidas de reparación que va ordenando. Estas medidas de reparación que ordena la Corte las va revisando, va diciendo ya cumpliste con pagar una cantidad de dinero, pero te falta reformar el Código de Justicia Militar como en México. ¿Y qué hace México? Pues lo reforma, ¿no? O qué hace, o te falta esto, y entonces por eso son tan difíciles de cumplir. Como decía don Sergio, hay pues una lista, ¿no? Hay unos, se ordenan diversas medidas y algunas son de no repetición, que implican cambios legislativos o cambios, ¿no? Medidas de reparación con vocación transformadora, ha dicho la Corte, como en calpo algodonero. Entonces, sencillamente quise poner algunas diferencias para entender que hablar del control de convencionalidad a veces es distinto en Europa que en América, porque estamos ante contextos distintos, pero al final del día estamos ante una misma mirada, la mirada de la dignidad humana. Esto que está en el artículo 1 de la Declaración Universal: todas y todos somos iguales en derecho y dignidad. Pero no basta eso. Estaba sacando la otra vez dando clases en la Declaración Americana, o la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1679, aprobada por la Asamblea Francesa. No sé dónde lo anoté, pero decía algo así como: para que haya una verdadera constitución, debe de haber división de poderes y garantía a los derechos. ¿Qué tanta actualidad tiene esto en nuestros países? División, para que exista una constitución, lo traté de anotar en algún lado, pero ya no sé dónde quedó, pero esa es la idea fundamental: para que exista una constitución debe de haber división de poderes, o dice, aquel lugar donde no esté consagrada la división de poderes y la garantía a los derechos, carece de constitución. Esto es muy fuerte, y de eso trata también este control de convencionalidad, porque es una garantía para que se aplique, es un instrumento, es un vehículo, es un puente para que se aplique el derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito nacional, porque es una protección supranacional que no se logró a nivel interno, es un sistema complementario, no sustitutivo. Cuando no se logra, se activa esta instancia supranacional, y por ello este control de convencionalidad no es un fin en sí mismo, es un vehículo simple y sencillamente para lograr eso que sabemos, pero que es tan difícil, de que todas y todos nacemos libres, iguales en derecho y dignidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los profesores López Guerra y Ferrer Margregor por esta completísima sesión doble, sobre esta temática tan relevante.
Vamos a dar, como hasta ahora, un turno de preguntas. De momento no hay ninguna mano levantada por Teams, así que damos paso a quien quiera preguntar aquí en sala. Hay una mano levantada. Sí. Gracias, doctor, un privilegio escucharlo. Me gustaría saber su opinión al respecto. Si bien es cierto que el parámetro de regularidad constitucional implica que la Constitución en nuestro país, política de los Estados Unidos mexicanos, se encuentre acorde con los convenios en materia de derechos humanos, pero cuando la Constitución no es acorde con los convenios, con estos convenios, prevalecerá lo establecido en la Constitución. Sin embargo, desafortunadamente en nuestro país se ha convertido en una situación constante el hecho de que prevalezca la Constitución sobre los derechos humanos, pero que la autoridad ha llevado a cabo reformas que claramente han ido en contra de lo que ha establecido la Corte Interamericana en materia de derechos humanos, como el caso relativamente reciente del artículo 19 constitucional, que refiere o que regula o que establece la prisión preventiva oficiosa. Muchas gracias. Vale, usted primero. Bueno. Gracias, buenas tardes. En los conflictos entre empresas y estados donde chocan por posibles violaciones a los derechos humanos de los individuos, a la luz de los tratados de libre comercio se utilizan mecanismos de solución de controversia que están diseñados dentro de los propios tratados y no consideran a los derechos humanos como principios fundamentales para resolver estos conflictos, dando lugar a resoluciones que afectan directamente los derechos de particulares por encima del derecho, del poder económico de esas grandes empresas. Esto está poniendo entre la espada y la pared a países como México, que están pues de alguna manera divididos entre cumplir con sus compromisos con sus grandes socios comerciales y respetar los derechos humanos de los particulares. ¿Cuál es su opinión, doctor Ferrer? Gracias. Hola, buenas tardes. En la línea de vuestra exposición, distinguido magistrado, me ha generado un desorden mental en todo mi pensamiento jurídico que tengo y con bastantes aciertos que ha señalado respecto a al contexto actual de Latinoamérica. El quien habla es de Perú. Se han suscitado reformas judiciales, se han instaurado, digamos, nuevas garantías, el feminicidio, el respeto a los pueblos originarios, consulta previa, tomando como precedente pues lo establecido en la OIT, y la importancia de los tratados genera pues esos cambios, pero el detalle es que los cambios no se reflejan, digamos, en las decisiones, en las sentencias que se emite el Estado, en este caso el órgano ordinario o la Judicatura Constitucional. En ese sentido, tomando como referencia el tema central que es el control de convencionalidad, debería plantearse una reforma no constitucional, sino una reforma en el sistema judicial, es decir, tratar de cambiar el aparato estatal judicial para que se pueda, digamos, garantizar los derechos fundamentales de las personas. Gracias. Y hay una última pregunta que se plantea en este caso por Dins. Por favor, tiene la palabra. Sí.
felicitaciones. Mi pregunta para ambos es, ¿qué hacemos con esos soberanismos, nacionalismos, como los llama Luis Ferrajoli, que se siguen resistiendo a la aplicación del derecho internacional por querer seguir imponiendo una clase de supremacía muy agresiva de las naciones? Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, creo que hay varias preguntas de mi país, algunas de México, algunas de Perú. Lo primero, parámetro de la regularidad constitucional es el nombre que le ha dado la Suprema Corte de Justicia a lo que en otros países le llaman el llamado bloque constitucional o bloque de constitucionalidad, que algunos también dicen que son distintos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la Constitución difiere al tratado? Bueno, la reforma en materia de derechos humanos de hace ya más de una década, son 11 años ya, la reforma del 10 de junio del 2011, pues es una reforma la más importante a la Constitución mexicana desde 1917, y el artículo primero, párrafo segundo, establece algo que hay que leerlo varias veces. Dice: las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con, esto se tomó del artículo 10.2 de la Constitución española, se interpretarán de conformidad con, no se interpretará esto primero y luego lo otro, ¿no? Sino se interpretarán las normas en materia de derechos humanos. Estas normas pueden estar pues, en la Constitución, en la ley, en muchos lados, pero en la Constitución también se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo su interpretación más amplia. El principio pro persona se dejó de ser un principio para convertirse en una norma constitucional. Y la norma es de aplicación. Y esto hay que concatenarlo al artículo 29 de la Convención Americana, normas de interpretación. Y la propia Convención Americana dice: aplíquese lo que sea más favorable. Incluso déjese de aplicar la Convención Americana si existe una norma nacional u otra internacional que sea más favorable. ¿Qué quiere decir esto? Pues esta jerarquía de que la Constitución arriba o el tratado abajo o la Constitución abajo y el tratado arriba, pues se está desvaneciendo en materia de ¿qué? Pues de derechos humanos, o por lo menos se está tratando de que se interprete de manera armónica para favorecer aquella interpretación más amplia. Me preguntaron en concreto sobre el arraigo. Guardo completo silencio, porque se acaba de llevar a cabo la audiencia pública y está por dictar sentencia la Corte Interamericana en un caso mexicano donde lo que se está debatiendo, entre otras figuras, es la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Y en el siguiente periodo de sesiones va a haber otro caso de México relacionado con estos temas, donde también pues va a haber una audiencia pública. Así que comprenderán que soy académico, pero también soy juez, y por lo tanto no hago ningún prejuicio, pero sí quería nada más poner un cuadro que creo que es bien importante, que a veces se nos olvida, lo que dice el artículo 29 de la Convención Americana, normas de interpretación, y lo que dice la Constitución mexicana. No digo más, y ya cada quien lo puede ir interpretando. Segundo, empresa y derechos humanos. Es uno de los grandes temas. Hay un tratado internacional en Naciones Unidas que se está forjando. Es decir, aquí tiene que ver con la protección horizontal de los derechos. La Corte Interamericana no puede condenar más que a estados. Sin embargo, en los últimos años ya ha habido casos muy importantes donde por omisión estatal se ha condenado, omisión estatal de empresa ha condenado a Estado por una omisión estatal, por no haber fiscalizado. Fábrica de fuegos contra Brasil, ¿no? Donde murieron 60 mujeres y niños, perdón,
son los que hacen las mujeres, las contrataban a las mujeres y a los niños porque hacían más rápido los cohetes, y ahí hubo una tragedia, nos suena en México esto, bueno, ahí murieron 60 personas, y fue condenado el Estado brasileño por no haber fiscalizado, ¿no? O el caso de los buzos mosquitos, ¿no? En Honduras, ¿no? A pulmón sacaban langosta y claro, quedaban con unas, y la empresa que llevaba esto pues los hacía sin ningún tipo de, sin equipos adecuados, y por lo tanto, entonces, es decir, a través de empresas, obviamente se violan derechos humanos, es lo que se conoce como protección horizontal, que el amparo en la gran mayoría de los países procede también contra actos de particulares. En México ya se está medio abriendo, pero incluso en Argentina nació así, ¿no? Contra un acto de un particular, y en muchos países ya el amparo procede contra actos de particulares o de manera indirecta, pero existe esa tendencia, y evidentemente uno de los grandes temas es la responsabilidad internacional de empresas en el ámbito internacional, y eso se está forjando actualmente, y dentro del sistema interamericano en algunos casos ya se ha conocido. Tercero, ¿qué pueden hacer en Perú? Algo así me decían, cambiar la normatividad del Poder Judicial, porque realmente no se están utilizando los parámetros. Bueno, yo entiendo que en el Perú tienen un código procesal constitucional que es de los pocos códigos como tales que establece la ejecución de las sentencias internacionales, ¿no? Título preliminar. Y eso me lleva, no sé, no digo, pero muchas veces hay que ir más allá de la normatividad, ¿no? Que esto se lleve a cabo de manera real, y bueno, pero veo que en Perú tienen, ¿no? En México no tenemos un código, no tenemos una normatividad, no hay una ley, y a lo mejor no se requiere, porque el Estado se compromete, como decía don Sergio, en su conjunto, que habrá una ley, que habrá mecanismos, ¿no? De incorporación, que habrá, pero Perú tiene el Código Procesal Constitucional, pero falta también la cultura del respeto por los derechos humanos, que creo que es uno de los grandes temas, no lo digo por Perú, lo estoy diciendo en general, y que se advierten retrocesos, hay que decirlo, se advierten retrocesos muy importantes a nivel mundial. Iniciaba mi conferencia diciendo algo del secretario general de Naciones Unidas, ¿no? De la crisis que se está generando, dice, la crisis climática y la crisis de las desigualdades, dos de los grandes temas a nivel mundial, que si hay cambio climático, lo estamos viviendo, ¿no? Algunos lo niegan, ¿no? Hay cambio climático y la desigualdad que está generando esta pandemia, no digo pospandemia porque seguimos en ella, esta desigualdad que se está generando. Y por último, las soberanías, nacionalismos, bueno, hay que acudir a los intérpretes abiertos, ¿no? Como dice Heberle, ¿no? Los intérpretes, o como dice Gustavo Zagrebelsky, ¿no? Los jueces cosmopolitas, los abogados cosmopolitas, ¿no? Y los funcionarios públicos cosmopolitas, los legisladores cosmopolitas, que dejen de ceñirse o ser legisladores, jueces provinciales, para abrirse precisamente a esto que ha sido el gran cambio, que es el derecho internacional de los derechos humanos, donde está fincada la dignidad humana. Ya no podemos seguir encerrados en estos nacionalismos, sino que el Estado es abierto, ¿no? Intérpretes, por lo tanto, abiertos a la convencionalidad, a la comunitariedad. Las opiniones consultivas de la Corte, así lo ha dicho la Corte Interamericana, son preventivas de convencionalidad. Es un control de convencionalidad preventivo para evitar que se cometan violaciones a los derechos humanos. Y para que eso ocurra, se requiere estar abierto a las opiniones consultivas y a otros órganos, ¿por qué no?, de Naciones Unidas, para pues aplicar lo que tenemos que aplicar en cada caso concreto. Pero bueno, aquí está el profesor López Guerra para complementar.
difícil de complementar porque las cuestiones se plantean, y es lo bueno de estas reuniones, es donde se pone el dedo en la llaga en cuestiones que son existenciales en este momento. La primera, la relación entre Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. Claro, en principio, la Constitución es la expresión de la soberanía nacional. La Constitución española pues dice claramente que las normas, los derechos fundamentales han de interpretarse de acuerdo con los mandatos de las declaraciones internacionales de derechos humanos, con lo cual establece unos límites a la ley. Pero establece un límite a la Constitución. Quiero decir, si hay una discrepancia entre la ley y un convenio internacional, no es difícil llegar a una conclusión, bien por un juez ordinario, bien por un juez constitucional, que efectivamente la ley interna, la norma con categoría de ley, pues es inaplicable o contraria a la Constitución, en fin, el procedimiento se siga. Pero ¿qué ocurre si es la norma internacional la que se enfrenta con la Constitución? Pues claro, aquí se dice, bueno, la norma internacional, hay un tratado, pero es que la Constitución responde al principio democrático, al principio de la soberanía popular, mientras que un órgano jurisdiccional internacional pues no tiene esta vinculación con la voluntad popular. Y hay ejemplos. Una crisis muy fuerte en el convenio europeo ha sido con la sentencia Hearst contra Reino Unido. En el Reino Unido una ley parlamentaria establecía que las personas cumpliendo penas de cárcel no podían votar, no tenían derecho al voto en ningún caso. El Tribunal Europeo vino a decir que aquí hay una norma excesivamente amplia, que no distinguía, que el derecho a las elecciones libres estaba en el protocolo primero del convenio, que no distinguía entre condenas cortas y condenas largas, y por lo tanto pues condenó a Gran Bretaña y dijo que el sistema de prohibir el voto a una persona encarcelada pues era contrario al protocolo 1 del convenio. Claro, el Parlamento británico reaccionó diciendo que ellos eran el Parlamento, que representaban el pueblo y que el pueblo británico había decidido privar del voto a aquellas personas que estuvieran en la cárcel. Esto se produjo también en relación con el Parlamento ruso. Bueno, ha desaparecido el problema porque Rusia, como ustedes saben, ha abandonado el convenio, pero aquí nos encontramos con una confrontación entre los derechos humanos, un tratado internacional, y la Constitución, expresión de la soberanía del pueblo. Otro caso muy grave, un caso en Bosnia. Como ustedes saben, la República de Bosnia y Herzegovina llegó a un acuerdo, después de una cruenta guerra civil, por el cual las tres etnias, los serbios, los bosnios y los croatas, tenía que haber una jefatura del Estado compuesta por las tres etnias. Y entonces se celebraron elecciones y se presentó un recurso ante el Tribunal Europeo por una persona que era de origen gitano, diciendo que porque a él, por no ser de etnia croata, bosnia o serbia, pues se tenía que excluir. Y aquello estaba en la Constitución como resultado para llegar a una paz después de un contexto bélico. Claro, el problema aquí está en si los tratados internacionales, y eso hay que ir país por país, tienen categoría de ley, categoría superior a la ley, categoría constitucional o categoría superior a la Constitución. Y en el mundo actual, y yo contestaría quizá también a la última pregunta, es muy difícil encontrar constituciones que reconozcan que ellas mismas están subordinadas a tratados internacionales. En América Latina hay que ver el artículo 70 y algo de la Constitución argentina, que dice que los tratados sobre derechos nacionales tienen rango constitucional. Hasta ahí llegan. Pero claro, piensen ustedes que este es un tema vivo que se está planteando en el contexto europeo, por ejemplo, pues los enfrentamientos entre el Tribunal Constitucional polaco, que no reconoce la primacía del derecho europeo, el Tribunal Constitucional alemán, que se enfrenta también, por ejemplo, en lo que se refiere a la emisión de bonos y la política económica de la Unión, dice que ahí la soberanía debe pertenecer al pueblo alemán. O sea, aquí nos encontramos con este gran problema. Los tratados internacionales, de acuerdo, están por encima de la ley. Las constituciones deben interpretarse de acuerdo con los tratados internacionales. Pero si tenemos una contradicción, ¿qué ocurre? Hombre, todos pensamos de una perspectiva lógica, si admitimos que estamos yendo hacia un mundo en el cual se están universalizando los derechos, que existen una responsabilidad internacional, habría que decir, bueno, pues en último término, la primacía debe darse al tratado internacional. Pero es que a nivel práctico,
es muy difícil encontrar ese tipo de cuestiones. Es decir, los tribunales nacionales tienen esta tendencia, que se refería a la última pregunta, pues a defender la soberanía. El concepto de soberanía está todavía absolutamente arraigado en la mentalidad jurídica. Poco a poco en algunos países, como en algunas zonas como Europa, se intenta superar el concepto de soberanía con el de integración. Pero cuidado, si usted lee el Tratado de la Unión Europea, también dice que el sistema europeo respetará la identidad constitucional de los diversos países. Nos encontramos en una fase de desarrollo, una fase, si ustedes quieren, primitiva de este aspecto. La historia del derecho son miles de años. La historia del derecho, de los derechos humanos, pues empieza prácticamente, pues, después de la práctica, con órganos jurisdiccionales, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, menos de un siglo. Entonces, en una fase de desarrollo, gran parte de la responsabilidad de los tribunales internacionales en estos momentos es hacer que se avance y que estos conceptos periclitados de soberanía vayan, digamos, difuminándose en favor de otros. Pero esto es una cuestión abierta. Es decir, yo sería muy optimista decir, no, evidentemente, caso de contradicción entre la Constitución y un convenio internacional, debe aplicarse el convenio internacional. Debe, pero en la práctica, ¿qué ocurre? Si vamos a todos los casos, tanto en Europa como en América Latina, encontramos conflictos considerables invocando este principio. Hay otra cuestión muy interesante que se ha planteado aquí, la cuestión de los derechos económicos o las empresas, los particulares. Aquí el Tribunal Europeo ha utilizado una técnica que es el de las obligaciones positivas. Es decir, los Estados no solamente tienen que sancionar a aquellos, el Tribunal Europeo no solamente tiene que sancionar a aquellos Estados que hayan violado derechos del convenio, sino que también tiene otros deberes. Tiene el deber de prevenir las violaciones, tiene el deber de interrumpir esas violaciones, tiene el deber de investigar y de compensar esas violaciones, estas obligaciones positivas. Y claro, estas obligaciones positivas supone que los Estados tienen deberes en las relaciones entre particulares. Hay muchos casos, por ejemplo, utilizando el derecho a la salud, en que sí, unas empresas particulares pues han estado, aquí por ejemplo es un caso Winter contra Noruega, en que eran trabajadores que trabajaban en las instalaciones petrolíferas. Bueno, pues entonces, en este supuesto, las empresas no estaban respetando las condiciones mínimas de sanidad y el Estado noruego no llevó a cabo ninguna regulación de estas condiciones, y entonces la Corte condenó al Estado noruego. Y ha habido muchos casos en que estas obligaciones positivas de los Estados han dado lugar a condenas porque los Estados no han protegido a sus particulares, y estos particulares han ido diciendo, ha habido empresas, ha habido actividades económicas en las cuales hemos sido explotados, hemos sido afectados y el Estado no nos ha defendido. De forma que esta técnica de las obligaciones positivas está suponiendo lo que, en fin, en derecho constitucional se llama Drittwirkung, efecto entre terceros, en que los derechos fundamentales también existen entre particulares y el Estado tiene que protegerlo. Esto digo que es una técnica muy extendida por parte del Tribunal Europeo. Y para acabar, efectivamente, como decía Eduardo Ferrer, claro, el contexto es distinto en América Latina de Europa, pero no tan distinto. Cuando empezó el convenio en 1950, pues lo firmaron 10 países occidentales, industrializados, con tradiciones democráticas arraigadas, etcétera. En este momento son 46 países porque Rusia se ha ido, parte de los cuales pues tienen problemas de desigualdad y de convivencia social muy importantes. Y segundo, la misma situación geográfica de Europa está haciendo que problemas de tipo social gravísimos que no existían se estén planteando y den lugar a unos desafíos a los derechos humanos pues difíciles de resolver. Estoy hablando, desde luego, el terrible problema de la emigración, es decir, el tratamiento de los cientos de miles de personas a los cuales pues, se somete a condiciones estrictas pues, de reclusión, de expulsión, de privación de derechos. Y en este aspecto yo creo que es muy útil, debo decir, la experiencia de la Corte Interamericana. Efectivamente, la Corte Interamericana dicta menos sentencias, pero hace que esas sentencias pues, tengan una profundidad doctrinal muy considerable. Y eso supone que si hace 30, cuando empezó a actuar, o 40 años, cuando empezó a actuar la Corte Interamericana, pues seguía mucho las directrices de la jurisprudencia europea, en este momento yo me atrevería a decir que está pasando al contrario, es decir, que en materias como emigración, como derecho a la verdad, como desapariciones, como prisión provisional, como principio de proporcionalidad, la influencia de la Corte Interamericana
es considerable. Yo les recomiendo que lean ustedes en la web, la página web del Tribunal Europeo, tiene una sección dedicada precisamente a citas e influencia de la Corte Interamericana en la Corte Europea. De forma que si es verdad que los contextos son distintos, pues poco a poco quizá nos vayamos acercando. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los profesores, a los magistrados por estar aquí en este cierre de la especialidad. Ha sido un honor poder volver a contar con ellos en esta edición. Y bueno, vamos muy ajustados de tiempo y vamos a proceder a la sesión de clausura.